Continúo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos un invitado especial porque no solamente es profesor, fue profesor, todavía es del IESA, también fue ministro de Economía, muy importante ministro, y también un superbloguero. Y sobre todo en este momento que es tan importante, él es especialista en teorías de juego. Ojalá, creo que también eso incluye teorías del caos para hablar un poco de eso, porque En cierto sentido, sí. sí, porque ya lo voy a decir, es Felipe Pérez, ustedes lo conocen, la teoría del caos dice que dentro de un comportamiento caótico, por ejemplo un chorro de agua, que hay un comportamiento que las gotas de agua no se sabe lo que está pasando, después de un momento se puede hasta hacer una fórmula y empieza a comportarse dentro del caos con cierto orden, se puede sacar fórmulas y todo. Pero yo traigo esto a colación porque yo creo que la política en Venezuela en este momento es caótica. Tenemos un caos, estamos observando un caos. La unidad se está separando, intereses de cada quien, sacándose trapos sucios, yo me voy, yo me paro de la mesa, tú fuiste, no fuiste, la opinión pública. Estamos un poco enredados, pero como tú tienes unas propuestas, yo estoy leyendo el Gran Pacto Social, un pacto republicano, claro, lo escribiste en junio y me imagino que lo debes haber revisado, Actualizado. adaptado y esto ahora es cada minuto y cada hora, depende de lo que está pasando. Felipe, Sí. bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, sí, la situación está muy compleja. Sin embargo, si tú ves detrás de las apariencias, hay ciertos factores que explican lo que está pasando. Y tú sabes, nosotros los economistas y en gerencia también se enseña, cuando hay crisis, hay grandes oportunidades, ¿no? Lo que ha pasado es muy bueno porque después cuando venían las elecciones de gobernadores, la posición estaba muy dividida. Estaban los que iban a votar, los que no iban a votar. Pero después que han ocurrido, pues yo creo que viene una nueva época de unidad y un nuevo ciclo de protesta. En mi opinión, este ciclo de protestas va a ser más fuerte, más intenso, más extendido, y yo creo que va a ser definitivo. A mucha gente quizás le parece sorprendente esta afirmación, pero lo que pasa es que se está formando un nuevo liderazgo en la oposición, que es un liderazgo mucho mejor al que hemos tenido. Porque en el liderazgo que había como una confusión ahí entre los cazarrentas y los que realmente querían una salida del gobierno, no querían cohabitar con el gobierno. Eso se vio muy claramente ahorita con la juramentación de los gobernadores, pues. De manera que la gente ya está hastiada del liderazgo que quiere, digamos, atender a sus propios intereses. Quiere un liderazgo que realmente sienta la necesidad de la gente. Y la gente se está muriendo de hambre y muriendo de enfermedad Falta totalmente. medicinas Sí, o no les alcanza para comprar sus bienes y servicios que tanto necesitan. sí. Entonces, esta es una situación no solamente insostenible, sino que es sinceramente insoportable. Y no solamente insoportable para la clase media, digamos, para los empresarios, ¿no?, sino que es insoportable para los barrios populares y para la Fuerza Armada, que es el sustento del gobierno. Tú sabes que en teoría de juego es lógico que cuando hay un enfrentamiento entre dos jugadores y un jugador se ve muy débil ante su oponente y su oponente no está tan seguro, en este caso la oposición, de la debilidad de este jugador, que es el gobierno, el débil en realidad, ese jugador hace lo que se llama un bluffing, así como en póker, ¿no? Tú tienes unas cartas malas, Pretendes que tienes algo bueno. pretendes que tienes algo bueno y le haces creer al oponente que eso es así. Y el oponente, si te lo cree, pierde el juego. Eso es lo que pasa aquí, fíjate, el gobierno está sumamente débil. No tiene ni siquiera para comprar los CLAP de su gente, pues, ni los CLAP de la Fuerza Armada. Tiene muy poco dinero para hacer importaciones. Y esa reducción de los CLAP genera conflictos en los barrios populares y en la Fuerza Armada misma. Ahí el descontento es descomunal. Lo que vimos con Caguaripano y eso es solamente el tip of the iceberg, o sea, La punta del iceberg. la punta del iceberg. Detrás de eso los conflictos son muy grandes. Y déjame decirte, Pedro, que esta información la conocen las élites, políticas y económicas, y el gobierno, por supuesto.
De manera que la base de sustentación del gobierno es solamente el aparato represivo, que es el bluffing, el aparentar que es fuerte. Eso no es la verdadera realidad. Sí, pero sin embargo llevan una sumisión a estos gobernadores que acaban de ganar y con votos populares y los pusieron un 3 y 2. Y si no tomaban las gobernaciones, le iba a caer encima la opinión pública. Si pasaban por la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy lo dijo Ledis, aquí la gobernadora del Táchira, que se explicó muy bien, dice, bueno, eso no es que estoy reconociendo nada, pues si no ni siquiera hubiera ido a las elecciones, porque tampoco es que estamos dándole validez a todo lo que hace el CNE, pero tenemos que recorrer esa vía. ¿Cuál es tu opinión, y según teoría de juego, ¿han debido o no han debido ir estos gobernadores a asumir su rol dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un decreto que sacaron después que ellos habían hasta asumido ir a estas elecciones? Excelente pregunta, Pedro. Mira, en teoría de juego hay lo que se llama el juego de la gallina o del halcón, ¿no? La decisión básicamente de si someterse a la Asamblea Nacional Constituyente o no depende del diagnóstico que tú hagas. ¿Saben? En las sociedades y en la economía, el remedio que tú aplicas depende de la enfermedad. Si tú haces un diagnóstico que el gobierno es más débil que la oposición, lo correcto, lo óptimo es la estrategia del coraje. No validar y no sumirse, sino seguir con una confrontación. Ahora, hay muchas maneras de confrontar, no solamente la calle contra el aparato represivo, lo cual es más fuerte del gobierno. Están otras formas como las asambleas de ciudadanos y asumir el control de los consejos comunales, porque el mismo día que Maduro suspendió las elecciones de gobernador, también suspendió las gobernaciones de consejos comunales. ¿Por qué? Porque sabía que ahí era más débil también. Fíjate, incluso en los barrios populares, el descontento contra Maduro es absolutamente descomunal, ahí en los consejos comunales. La palabra concuerda, ¿verdad? Fíjate, ese es un espacio que no se ha tomado, ¿verdad? Hay que tomar ese poder y democratizarlo. Es una manera de socavar el control ciudadano del gobierno. Por esa vía tú puedes hacer muchos progresos y sucesivamente tú vas subiendo en la escala, digamos, regional, y puedes acceder entonces a consejos municipales, a gobernaciones, incluso al gobierno nacional. Fíjate que, Pedro, dime. Tenemos que ir a una pausa. Quiero que completes la idea al regreso. También tú acabas de dar unas declaraciones que decías que comenzó una alianza táctica entre los sectores y también repetir esto, que porque tú dices que estas elecciones regionales, antes de que ocurrieran, podría debilitar más ambas partes, la del gobierno y que está sucediendo con la MUD. Ya regresamos con el profesor Felipe Pérez, aquí en Control Pensini Globovisión.